ímpetu de servicio, de ver mejor a tu país, para ti y tu familia. La pasión por tu profesión es lo que te define, porque sabemos que eres bueno, pero queremos que seas el mejor. En la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, creemos en ti. Por eso te impulsamos a alcanzar tu máximo potencial y luchar por tu pasión para seguir avanzando. Somos parte del grupo Wiener Carrión y hace más de 50 años impulsamos una experiencia educativa que trasciende en nuestro país. En nuestra escuela de posgrado contamos con más de 12 años de experiencia, brindando así una formación integral en salud, criminalística, educación, gestión pública, investigación, derecho e innovación. Nos comprometimos con nuestro país en formar profesionales del más alto nivel, líderes con propósito social, líderes con excelencia académica. Impulsados por una gran red de universidades en todo el mundo, con convenios nacionales e internacionales que promueven la movilidad estudiantil y docente a través de pasantías, clases espejo, congresos y eventos internacionales de primer nivel. Nos impulsa el generar conocimiento propiciando el aprendizaje mediante la investigación y producción de artículos publicados en las principales revistas científicas del mundo. Nos impulsan nuestros docentes investigadores. Nos impulsan nuestros alumnos y egresados. Profesionales íntegros y competentes con visión global, capaces de superar cualquier obstáculo para seguir avanzando. Nos impulsa la misma pasión que te motivó, esa pasión que impulsa al máximo tu potencial. ¿Y a ti? ¿Qué te impulsa a crecer? Posgrado Universidad Norbert Wiener, tu impulso. Muy buenos días a todos, bienvenidos a este webinar internacional a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener y en el marco de su maestría de Gestión Pública y Gobernabilidad. Queremos darle la más cordial bienvenida a todos ustedes y por supuesto a nuestro docente y ponente la mañana de hoy, el doctor Víctor Bonilla Ortega, que es consultor de la Escuela de Gobierno de la Organización de los Estados Americanos. Doctor Bonilla, es un placer tenerlo con nosotros. Gracias por aceptar esta invitación. Ahora, como representante de nuestros docentes, como docente emblemático. Es un gusto tenerlo la mañana de hoy. Estoy seguro que todos los asistentes van a disfrutar de una ponencia a la altura de sus expectativas y, por supuesto, de lo que nos ha preparado usted. Quiero comentarle a todos los presentes un poco el manejo de la ponencia de la mañana de hoy. El doctor va a departir su ponencia inicialmente y dejaremos las preguntas que todos ustedes puedan tener para el final de la misma, las mismas que puedan dejarlas a través del chat de esta sala o, si fuese el caso, pedir la palabra hacia el final de la presentación. Reitero, doctor Bonilla, bienvenido y muchísimas gracias por estar por nosotros. Doctor, me parece que su audio correcto. Muy buenos días para ustedes. Es un verdadero privilegio poder compartir algunas reflexiones en torno a la gobernabilidad a nivel de todo el planeta en esta prestigiosa universidad. Me encuentro a 9.000 kilómetros de ustedes, pero a través de la tecnología es fácil darse cuenta de que se transmite el calor humano, el calor peruano. Así que espero pues, en algún momento poder estar presencialmente compartiendo alguna actividad académica y quizás extraacadémica con todos los miembros de esta universidad. A través de las autoridades de la universidad, quienes agradezco por esta oportunidad, traslado un cálido y afectuoso saludo de mi parte para todos ellos. A los participantes de este evento, les puedo decir de que vamos a abordar ciertos puntos de la gobernabilidad enfocados en la Agenda 2030 y el gobierno abierto. Algunos seguramente conocerán estos temas, tendrán algún acercamiento, quizás hay algunos especialistas acá y otros quizás sea su primer acercamiento. Así que vamos a ver cómo estos dos elementos pueden contribuir a la gobernanza multinivel. En principio,
quiero comentarles, quiero pedirles que escuchen estas breves reflexiones que vamos a tener en cuenta durante estos 45 minutos, como si fueran ciudadanos del mundo, porque son ciudadanos del mundo. Tenemos que quitarnos esas líneas imaginarias que existen sobre nuestras cabezas, que se llaman, algunos lo llaman fronteras, porque nosotros estamos preparándonos en este ambiente académico para dar soluciones no solamente en nuestra ciudad, no solamente en nuestra región y en nuestro país y nuestro continente, sino a nivel mundial, porque el mercado ahora es internacional. Pues vamos a ello. Seguramente esta breve anécdota que les voy a comentar les parece familiar. La imagen que ustedes están viendo corresponde a un ticket de atención, en este caso en la Comunidad de Madrid, el día 5 de junio, pues exactamente hace 10 días que yo fui a hacer un trámite. Sí, fui a hacer un trámite administrativo como cualquier otro vecino, y resulta de que cuando llego a la persona que me va a atender, un funcionario como lo dice acá, de la Comunidad de Madrid, que es el gobierno regional, me pide una serie de documentos que la administración ha emitido, y los que trabajamos en gestión pública, los que tenemos algunas horas de vuelo, años trabajando en la administración pública, conocemos y sabemos de que existe una norma, producto de toda esta armonización que ha habido de la reforma del Estado en todos los países, que la administración pública no te puede solicitar documentación que la administración pública ha emitido. Pues le hago saber esta situación al funcionario o a la funcionaria en este caso, pues se ofusca, se incomoda y saca a colación otras normas de privacidad de datos y todo por el estilo. Pues con esto quiero transmitirle de que este tema de la armonización de la gestión pública está en un proceso inclusive en los países llamados del primer mundo, inclusive en los países de Europa. Así que no piensen de que los problemas que tenemos nosotros en nuestros países es única y exclusivamente porque somos considerados países en vía de desarrollo, ¿no? En países desarrollados también existe este tipo de problemas. Así que yo comento este tema inicialmente al inicio de esta conferencia, porque en muchas oportunidades que he tenido de brindar estas conferencias, estas reflexiones, pues resulta que existen participantes que preguntan si es que porque nosotros estamos en otro mundo, tuvimos en otra cultura, la situación es distinta, porque piensan de que en el extranjero o en países que están etiquetados como desarrollados no tienen inconvenientes. Sí que tienen, y muchos, porque todo está en proceso de evolución. Pues seguramente ustedes se están preguntando, ¿qué se van a llevar a lo largo de estos 45 minutos, esta hora? Pues les voy a dar un adelanto. Se van a llevar más inquietudes, más preguntas que respuestas, porque de eso se trata, de los temas que tratemos durante este tiempo, pues surjan inquietudes, surjan posibilidades que ustedes pueden impulsar, no solamente en el ámbito académico, sino también en el ámbito de ciudadano, y quizás alguno de ustedes sea funcionario público o servidor público, que también puede impulsar este tipo de iniciativas, experiencias que vamos a ver en esta hora. Hagamos memoria. Situémonos imaginariamente en el año 2020. ¿Sí? En el año 2020, recuerden ustedes, más o menos, que hablábamos del confinamiento. ¿Por qué? Porque más o menos en enero, en febrero, empezaron a comentarse de que había en ciertos lugares del mundo alguna gripe, una fiebre por ahí, algún virus estaba dando vuelta. Y resulta que en marzo, entre el 15 y el 16 de marzo, en casi todos los países cerraron las fronteras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se avecinaba una gran pandemia. Y pasaron luego 4 meses, y seguramente 5, un año, después de iniciada la pandemia, después del confinamiento, el estado de emergencia en nuestro país, el estado de alarma acá en España, y resulta que en esos tiempos todos los países estaban emitiendo noticias, estaban emitiendo informes sobre las causas y los estragos que había causado el COVID. Recuerden ustedes, junio del año 2020, a 4 meses de iniciada la pandemia. Todos los países, incluido el nuestro, emitían informes de cuántos fallecidos, cuántos internados, cuál es el porcentaje de mortalidad en niños, en jóvenes, en ancianos, y se vivía en un estado de zozobra. Todos los países, México, Colombia, Panamá, Perú, emitían informes del avance del COVID. Nosotros en nuestro país también vivíamos situaciones terribles, que ustedes lo recuerdan,
no es necesario comentarlo. Pero resulta que en ese mismo mes, junio del año 2020, a 4 meses exactamente de iniciada la pandemia, porque vamos a ver ahora un video de una sesión de control en el Senado, en la cual los senadores, en el caso del Poder Legislativo, le pide cuentas al Poder Ejecutivo sobre qué es lo que estaban haciendo en materia de la Agenda 2030, en materia de la hoja de ruta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 16 de junio del año 2020, exactamente a 4 meses de iniciada la pandemia, cuando el mundo todavía no se sabía el impacto real, se vivía un momento de incertidumbre total, de zozobra total. Esto es lo que pasaba en las más altas esferas del poder político en este país. Vamos a escuchar brevemente, menos de 2 minutos, una parte de un video en la cual una senadora le pide cuentas al Poder Ejecutivo representado por el primer vicepresidente de ese momento. Junio del año 2020 y luego lo vamos a comparar con nuestra realidad. Pregunta dirigida al señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Pregunta de la senadora Vaquero Montero del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. Tiene la palabra su señoría. Muchas gracias, presidenta. Arratsalde-on guztioi. Señor ministro, usted dijo que la Agenda 2030 es algo más que un conjunto de buenas intenciones y que su seguimiento es un compromiso para el que hay que establecer una hoja de ruta. Pero los hechos no acompañan a las palabras y prueba de ello es que seguimos sin fecha para que el Gobierno acuda a la Comisión Mixta de Seguimiento y Coordinación. No conocemos la hoja de ruta ni la estrategia para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo poco que conocemos es lo que ha contado en otras comisiones, no en la mixta. Y la Agenda 2030 ha de estar construida en base a liderazgos compartidos y de alianzas con otros actores, tanto públicos como privados. Porque si abogamos por la justicia social, por la cohesión, por la sostenibilidad, tendremos que entender que la consecución de los ODS son un objetivo de la sociedad. Por lo tanto, ¿cuál es la hoja de ruta para el Gobierno para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Gracias, señoría. Tiene la palabra el señor vicepresidente del Gobierno. Gracias, señora presidenta, señora senadora. Voy a convocar esa conferencia sectorial en breve. Me hubiera gustado convocarla mucho antes, pero llegó la COVID-19. La Agenda 2030 son objetivos transversales que no se establecen solamente con la convocatoria de la comisión delegada, que será el 2 de julio, ni con la convocatoria de la comisión sectorial, de la conferencia sectorial, sino que este Gobierno, en estos meses, está empezando a convertir la Agenda 2030 en una política de Estado. Con eso no quedamos, con que el Gobierno está comenzando a convertir la Agenda 2030 en una política de Estado. Fíjense ustedes la importancia de este hecho. A 4 meses de iniciada la pandemia, cuando el futuro era totalmente incierto, una incertidumbre total a nivel mundial en el aspecto social, económico, de salud, un país en el cual los dos poderes públicos más importantes, el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo, debatiendo sobre la hoja de ruta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Ahora hagamos una mirada hacia lo que pasaba en nuestro país en ese mismo momento, a 4 meses. Nadie hablaba de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nadie hablaba de la Agenda 2030. El debate era otro. Sin embargo, la problemática de salud era mundial. No es que en Europa, es más, al principio en Europa hubo más fallecidos. Luego avanzamos. Seguimos hacia el año 2021. En el año 2021, nuestro país tuvo elecciones generales en la primera vuelta y la segunda vuelta. Yo, así como todos ustedes, que estoy preocupado por el aspecto político, el aspecto del futuro de mi país, el presente y el futuro, evidentemente he estado pendiente de los debates que hubieron en la primera vuelta y en la segunda vuelta, los debates de los candidatos presidenciales y los debates de los equipos técnicos, porque recuerden ustedes que hubieron debate de los equipos técnicos también. Estamos en la molestia de escuchar y no escuché que ninguno mencionara dentro de su plan de gobierno ni la Agenda 2030, ni los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ni el gobierno abierto, como herramienta que está siendo impulsado por algunos sectores internacionales, como lo vamos a ver más adelante. Ninguno.
es que, y esto no es una situación que solamente sucede en nuestro país, en el 2021 se vivió muchas elecciones en casi toda Latinoamérica, en Ecuador en febrero, en Salvador en febrero, en Bolivia en marzo, en abril en Chile, Perú, Chile, México, en casi todos los países vivieron elecciones. El síntoma de que no se habla mucho de la Agenda 2030 es casi común en casi todos los países. No en todos, porque luego vamos a ver cómo otros países están avanzando mucho en este aspecto. Entonces, pues si bien los gobiernos han acordado un conjunto de nuevas metas a nivel global para impulsar la Agenda 2030, su implementación aún no es homogénea. Porque ya lo estamos viendo, cómo es que nuestro país no es parte del debate político, en otros países tampoco, y en otros países de Europa sí. Entonces, para demostrar esto, hay un famoso científico que se llama Hans Rosling, que en el año 2020 hizo un estudio. El estudio incluye 200 países en los 200 últimos años, y demostraba cómo es que el desarrollo humano había sido totalmente heterogéneo. Habían ciudades y países y regiones donde teníamos mayor esperanza de vida. Digamos, algunas ciudades vivían solamente 50 años, otros 80, otros sobre los 80. En los 200 últimos años, en 200 países. Y este señor pues demostró que el desarrollo humano no era homogéneo en todas las regiones, países y ciudades. Entonces, ¿qué podemos sacar como conclusión? No se puede impulsar la Agenda 2030 sin tener en cuenta los diversos elementos del contexto social internacional. Pues vamos a hacer un breve recorrido sobre estos puntos, sobre los nuevos escenarios sociales, sobre las directivas de órganos supranacionales, si es que existen o no para impulsar la Agenda 2030, para impulsar el gobierno abierto, sobre las políticas públicas de cada uno de los países, la vinculación que tiene tanto la Agenda 2030 como el gobierno abierto con el plan estratégico del país, con el plan estratégico del gobierno regional, con el plan estratégico de los gobiernos locales. Vamos a ver cómo es que nace esta estrategia del gobierno abierto y posteriormente los datos abiertos como un elemento, un instrumento a nivel internacional que puede fomentar la participación ciudadana. Y finalmente vamos a ver cuál es el potencial del impacto de la investigación en el ámbito académico en la contribución al logro de la Agenda 2030 y los desarrollos sostenibles. Todos podemos coincidir en que hay un nuevo contrato social. ¿Sí? Anteriormente, hace muchos siglos, la democracia se manejaba de otra manera. Los ciudadanos comunes y corrientes no podían elegir a sus gobernantes, por ejemplo. Paulatinamente eso ha ido cambiando. Ya se habla ahora de la democracia, en la cual todos los ciudadanos tienen la capacidad para elegir a sus gobernantes. Mal o bien, eso se llama una conquista social. ¿Por qué se llama una conquista social? Ustedes recuerden, hagan un poco de memoria, cada que nosotros vivimos un proceso electoral, la prensa dice, hemos vivido una fiesta democrática. ¿Por qué dicen que hemos vivido una fiesta democrática? Porque estamos recordando que hace muchos siglos los ciudadanos no podían elegir a sus gobernantes. Entonces, es un recordatorio de una algarabía, de una alegría, de una fiesta. Por eso se menciona que estamos viviendo una fiesta democrática, que es la satisfacción de poder elegir a nuestros gobernantes. Sin embargo, podemos ver de que la democracia, tal como la conocemos, probablemente esté llegando a la tercera edad. ¿Y por qué digo esto? Porque las nuevas generaciones, no solamente en nuestro país, en todo el mundo, las nuevas generaciones ya no perciben que el hecho de elegir cada 3, 4, 5 años a los gobernantes, ya no perciben que sea una conquista. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a ver de que paulatinamente hay mucha convulsión, hay muchos reclamos, hay lo que un señor que se llama Manuel Castells acá en España ha denominado explosiones sociales. Ya no se sienten satisfechos con este modelo. Por eso que los gobiernos no terminan su mandato. Pues en el Perú hemos vivido mucho de eso en los últimos años. Entonces las nuevas generaciones están impulsando una nueva democracia. ¿Por qué? Hagamos memoria por qué. Fíjense ustedes, en el año 2019, en noviembre, en Chile, todos sabemos de que hubo una gran convulsión social, iniciado paulatinamente porque cambiaron las tarifas del sistema de transporte y los estudiantes empezaron una serie de manifestaciones que generó una convulsión social. Si hacemos memoria, si nosotros buscamos
en internet, noviembre del año 2019, convulsiones en Chile, vamos a encontrar muchos videos y muchas imágenes al respecto. En noviembre del año 2019, una entidad educativa llevó a Chile para que dé una conferencia a un sociólogo español, un sociólogo muy reputado, que inclusive en algún momento posteriormente ha sido ministro de universidades, es docente de algunas universidades en Estados Unidos. Se llama Manuel Castells. Lo llevaron para que haga una conferencia, para que haga un diagnóstico de lo que estaba sucediendo en Chile. O sea, esa conferencia dura como 2 horas, pero acá yo les voy a mostrar un resumen de lo que él manifiesta, un resumen de menos de 2 minutos de lo que él manifiesta sobre este fenómeno que él llama convulsiones o explosiones sociales. Y luego vamos a contrastarlo si lo que él indica que está pasando en Chile y que va a pasar en todos los lugares ha sucedido posteriormente en nuestro país y en otros países. Lo que está pasando en Chile no es excepcional para nada. Es un fenómeno global. No se asusten en el sentido de que no están solos. Si se hunden con todo el mundo, porque está todo el mundo así. O la especie humana se mentaliza de alguna manera, no solamente con respecto al clima, sino con respecto a las instituciones, con respecto a las aspiraciones de todos los jóvenes del mundo. O nos actualizamos o desaparecemos. A corto plazo institucionalmente y a muy medio plazo, 50 a 100 años, como especie. Los movimientos sociales no son movimientos políticos. Los movimientos políticos son políticos, buscan la transformación del Estado. Los movimientos sociales son aquellos que buscan la emergencia, la difusión, el debate de nuevas formas culturales. Los ciudadanos no tienen confianza ni en sus parlamentarios, ni en sus gobiernos, ni en sus presidentes, ni sobre todo en sus partidos políticos. Hay un rechazo unánime de todos los partidos, no son considerados legítimos ni viables. Más concretamente, piensan que la clase política se ha encerrado en sí misma, solo hablan entre ellos y no se preocupan de los intereses de los ciudadanos más que para vender una opción en un mercado electoral cada 4 años. Primera consecuencia de esa crisis de legitimidad política, transformación fragmentada y caótica de los sistemas políticos. Segunda, emergencia de movimientos sociales, que ahí sí los llamo movimientos sociales porque emergieron nuevos valores de todo tipo. Tercero, en estos momentos, otra fase, explosiones sociales. Es decir, no movimientos articulados y en torno a proyectos de que intentan cambiar ciertas formas de las instituciones, sino simplemente la gente no puede más y explota. Y explota en algunos lugares con violencia limitada, en otros con violencia más extrema. Y esta violencia no son provocadores profesionales. Los hay. Y hay infiltrados, y hay vándalos. Pero no es lo esencial. Lo esencial es cuando una fracción de un movimiento mucho más amplio, democrático, pacífico, etc., no puede más y entonces se enfrentan a la policía. No piensen que esto va a pasar. No piensen que cierran los ojos y esto es un mal sueño y desaparece y ya está. No va a pasar. Hay causas muy profundas que las tienen que encontrar ustedes, encontrar las soluciones ustedes, la sociedad chilena. Pero no pasen de puntillas sobre esto. Y que no piense nadie que con 4 medidas de algún tipo, esto ya está. Lo que está... Fíjense ustedes, escuchamos lo que está comentando, en este caso Manuel Castells, y es como si estuviera describiendo lo que pasó justo un año después en nuestro país. Recuerden ustedes, noviembre del año 2020, y ya estábamos entre la segunda y la tercera ola de la pandemia. Tuvimos el caso de Merino, que inclusive acá la foto de la izquierda, dice Merino, el pueblo te repudia. Esta foto corresponde a la plaza, a la Puerta del Sol, acá en España. ¿Sí? No le voy a recordar a ustedes todos los movimientos y las muertes que hubieron también en esa época, pero fíjense ustedes, lo que el comentarista, lo que Manuel Castells estaba manifestando en Chile, y él justamente decía que no solamente va a pasar en Chile, ha pasado también en Guatemala. En Guatemala, justo también en noviembre del año 2020, estaban incendiando el Congreso. En Colombia también, que estaba gobernando la derecha, hubieron manifestaciones. Evidentemente en Europa también, ahora mismo, ahora 1 mes y medio, 2 meses, en Francia ha habido
una manifestación muy, muy grande cuando el gobierno, el Poder Ejecutivo, elevó en 2 años la edad de jubilación. Entonces, pues lo que podemos colegir y sacar como conclusión es que la democracia como tal a las nuevas generaciones ya no les sirve. Están buscando una nueva forma de democracia. ¿Cómo debe ser esa nueva democracia? Pues más participativa, más democrática, más inclusiva, e inclusive se está hablando ya de la democracia digital. En ese escenario también es bueno tener en cuenta otro fenómeno que está pasando a nivel mundial, que es la economía circular. Algunos seguramente ese término todavía no les suena a nada. Han escuchado seguramente Uber, Airbnb, esas plataformas justamente están dentro del ámbito de la etiqueta economía circular, donde va a cambiar totalmente y está cambiando totalmente las formas de generar, de dinamizar la economía, donde ya no se premia, no se valora la posesión de un bien, sino ya no la propiedad, sino la posesión de un bien. Ya no es necesario tener un vehículo a tu nombre, o tuyo, las 24 horas, cuando lo vas a usar solamente 3 o 4 horas del día, utilizando un espacio en tu garaje, utilizando un espacio en la zona de trabajo. A nivel de los países ya en Europa, sí les puedo comentar de que ese fenómeno está bajando y están impulsando mucho los vehículos compartidos. Es decir, no lo tienes que tener en propiedad, solamente lo tienes cuando lo necesitas. A través de la tecnología, con la plataforma, se está generando mucho de eso que se llama car sharing. Y luego también algo que va contra seguramente la cultura nuestra de la utilización de ropa y de cosas usadas. Hay una plataforma Vinted, que se llama, que ya tiene, en el año 2021 había cerrado con venta de 245 millones de euros. Y una plataforma que vende ropas de segunda mano. La cultura de las nuevas generaciones está cambiando y es algo que también hay que tener en cuenta. Acá podemos ver, por ejemplo, cómo en Europa ya se está utilizando mucho el servicio de vehículos compartidos, ¿no? Y no es necesario que lo tengas en propiedad, solamente a través de una plataforma lo pides y lo recoges cuando lo necesitas. Inclusive está integrado su plataforma para que el propietario no tenga que estar dándote la llave, no tenga que estar quedando, pues vas tú a la zona donde está aparcado y han integrado los sistemas de tal manera de que la tarjeta que uno tiene de metro, como la tiene del tren en el Perú, pues está vinculado, la plataforma te habilita y con tu tarjeta de metro pasa por la puerta y el vehículo se abre y ya tienes acceso. Todo está debidamente controlado. Pues sobre este mismo tema de la economía colaborativa, seguramente todos ustedes van en su casa o en la casa de los padres, de los abuelos, seguramente van a tener un taladro. Y han hecho un estudio en Estados Unidos en la cual pues, la mayoría tiene un taladro en su casa. Pero justo este estudio decía de que la vida útil o la vida a lo largo de la vida se utiliza en promedio el taladro solo 13 minutos. No es necesario tener un taladro en casa. Probablemente ya se están gestionando otras plataformas utilizando la tecnología en las comunidades, en los edificios, donde se pueda tener un ambiente donde herramientas compartidas. ¿Por qué? Porque no es necesario que cada quien tenga un taladro en casa. Justo al finalizar voy a compartir la presentación con la universidad para que si alguien lo necesite pueda hacer clic sobre los enlaces y verificar que todo lo que les estoy contando ya se está dando, porque estoy dejando evidencia de cada una de esas herramientas. Luego, algo que está vinculado a la economía colaborativa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también es una plataforma que ha generado de que los restaurantes puedan incorporarse como que están ofreciendo los platos preparados con insumos que ya han dejado o no van a servir para el siguiente día. Si nosotros imaginemos un restaurante para poder brindarnos un plato de cualquier comida, tiene unos insumos, hay una cadena de producción, hay una cadena de eventos. O sea, hay productos que ya están fuera del congelador y no se lograron vender, entonces lo ofrecen a través de estas plataformas y se está logrando de que se evite el desperdicio de comida. Fíjense ustedes, que gracias a ello, esta plataforma ya tiene 56 millones de usuarios y están afiliados más de 151,000 habitantes. Algunas personas probablemente no podrán estar interesados, pero hay otros que sí. Fíjense algo que también está funcionando, que involucra e integra tanto la economía colaborativa
como la Agenda 2030, porque esto es una actividad sostenible. Justamente acá ellos mismos, esta herramienta, esta plataforma se vende como que está contribuyendo al ODS número 12. Pues luego, dentro de los nuevos escenarios sociales, también tenemos un fenómeno de dataísmo. El dataísmo es un término que ha sido incorporado en un libro que se llama Homo Deus, se lo recomiendo, ¿sí? En la página 399 de este libro, el autor, que es Yuval Noah, menciona y dice lo siguiente, que en el año 2016, este libro es del año 2016, únicamente una candidata está sentado en la sala de espera de la historia, aguardando su entrevista de trabajo. Esta candidata es la información. La religión más interesante es el dataísmo. El dataísmo es un término que él lo ha creado, que no venera ni a dioses ni al hombre, adora los datos. Por eso que ahora estamos hablando de datos abiertos como una herramienta, como una estrategia, impulsado por la Alianza para el Gobierno Abierto. Más adelante vamos a tocar nuevamente este tema. Luego tenemos directivas de órganos supranacionales. ¿Sí? Por ejemplo, a nivel supranacional, ¿qué tenemos? El Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, que nosotros, digamos, en el país, en el Perú, no tenemos alcance, pero tenemos nosotros también un parlamento a nivel regional, que se llama el Parlamento Andino. Tenemos congresistas ahora mismo que nos representan en el Parlamento Andino. En este caso, regresando al Parlamento Europeo, ha formulado un informe sobre la implementación y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fíjense ustedes, a nivel de Parlamento que abarca, digamos, un ámbito supranacional, como para nosotros sería el Parlamento Andino. Y justamente el año pasado, en noviembre, yo he participado en una conferencia con el secretario general del Parlamento Andino, donde él hizo una conferencia sobre la armonización legislativa de nuestro Parlamento Andino para el cumplimiento de los ODS en nuestra región. Y fue más allá porque este secretario general, vino el año pasado y este año también a Madrid y tuvimos una reunión para impulsar actividades conjuntas entre el Parlamento Andino y algunos activistas sociales, que los denominamos que estamos acá en Europa, para generar algunas herramientas que puedan servir en el Perú. Justamente esta foto corresponde a abril del año 2023, que hace poco, hace un par de meses, donde el secretario general del Parlamento Andino ha estado acá en Europa haciendo algunos trabajos y hemos aprovechado para intentar generar proyectos a través del Parlamento Andino y contribuir al trabajo que ellos están haciendo para la armonización legislativa. Todos nosotros seguramente hemos tenido un primer contacto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la Agenda 2030, y quizás para algunos este es su primer contacto. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 datan del año 2015 y establecen una serie de objetivos conjuntos entre todos los países que tienen que ser cumplidos en el año 2030. Prácticamente estamos en la mitad y en nuestro país, eso no lo digo con el afán de crítica, sino con un espíritu descriptivo, en nuestro país no hemos escuchado. En las múltiples elecciones que hemos tenido, y los últimos también hemos tenido a nivel regional y local, hemos escuchado que forme parte del debate político. Y eso es lo que tenemos que impulsar. Ustedes desde sus trincheras, si me permiten el término, en los ámbitos académicos, en los ámbitos laborales, sector público, sector privado, tienen que impulsar este tipo de herramientas. Mi primer contacto fue en el año justo 2015, porque me invitaron a coescribir un libro que se llamaba El Paradigma del Gobierno Abierto. Y en las primeras reuniones que tuvimos con lo que estaban gestionando, les pregunté si alguno estaba abordando el término de ciudades inteligentes, planificación participativa, y me dijeron que no. Justamente, me invitaron a participar, y yo comienzo la introducción de este capítulo del libro, indicando que el año 2015 marca un hito en la historia del desarrollo de la sociedad, pues se cumple el plazo para los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio, los famosos ODM, y se establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que va a marcar la agenda para el año 2030. En ese escenario, pues diversos gobiernos están diseñando lineamientos orientados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, utilizando como herramienta la Agenda 2030. Lamentablemente, pues, en nuestros países de la región, a nivel político, tanto de los poderes públicos o los poderes del Estado, pues no vemos mucho de que el debate se implemente. Pero sí les puedo adelantar de que a nivel técnico el CEPLAN en nuestro país está haciendo un gran trabajo. A nivel supranacional también tenemos las famosas cumbres iberoamericanas. En el año 2020 hubo en la cumbre en Andorra y se establecieron, fíjense,
se estableció una carta iberoamericana que promueva la innovación en la gestión pública, donde se promueve un modelo inclusivo, abierto y transparente, que se creen instrumentos vinculados a la innovación abierta, se fomenta el teletrabajo que había venido impulsado por la pandemia, pero ya como un modelo que va a continuar y se va a quedar, el trabajo híbrido para el futuro, la inteligencia colectiva, la institucionalización de la inteligencia artificial y la robótica, que está muy vinculado a los procesos de reforma del Estado, y los sistemas de diseño y entrenamiento de algoritmos públicos. Fíjense ustedes, algoritmos públicos utilizados ya, inclusive hasta en las decisiones en el Poder Judicial, que ya se está avanzando mucho en este país. Luego también tenemos ya a nivel país las políticas públicas. Y dentro de las políticas públicas, como ya hemos visto en el video, el vicepresidente de gobierno manifiesta que el Ejecutivo ha incluido como una política pública la Agenda 2030. Tanto así que acá en este país tienen un plan de acción para la implementación de la Agenda 2030 que involucra tanto a nivel el Ejecutivo, las comunidades autónomas que para nosotros serían los gobiernos regionales y los municipios que acá son ayuntamientos. Fíjense, en este documento establece que los objetivos de desarrollo sostenible están en el marco de las políticas públicas. Así, en nuestro país tampoco está muy ajeno, porque el Acuerdo Nacional, ustedes saben que es el Acuerdo Nacional, es el ente que ha generado las 35 políticas de Estado que tenemos, también ha hecho un documento en el cual se menciona que hay concordancia entre los objetivos de desarrollo sostenible y el Acuerdo Nacional. Eso es un gran avance también que es muy rescatable. Y luego ya para ir cerrando, les voy a comentar de que es interesante, es importante de que nosotros, desde el ámbito académico, desde el ámbito del sector público, los que están trabajando en el sector público, desde el ámbito de los colectivos sociales, impulsemos la articulación tanto de los objetivos de desarrollo sostenible como del gobierno abierto a través de los planes estratégicos. Plan estratégico a nivel país, a nivel regional y a nivel local. ¿Qué es lo que se está haciendo, por ejemplo, acá en España? En España se ha creado hace muy poco una oficina que se llama Oficina de Prospectiva, que es la que ha generado un plan estratégico como país, que es el Plan España 2050, y nosotros no nos hemos quedado. También ese plan ha generado, justo el año pasado aprobaron, en julio del año pasado se aprobó el plan estratégico del Perú rumbo al 2050, que está articulado con la visión que ha generado la visión del Perú a 2050, que ha generado también el Acuerdo Nacional. Pues en ese sentido estamos avanzando igual que en otros países. Lo que sí en España me he dado cuenta que nos lleva a la delantera es que han creado un plan de acción para la implementación de la Agenda 2030, que involucra el compromiso de la ciudadanía, toman en cuenta la participación ciudadana, los diversos actores que involucran la academia, las empresas, los colectivos sociales, la administración pública, dentro de lo que es la política de Estado. ¿Sí? Entonces, generan y promuevan una alianza entre todos los actores, la sociedad civil, las empresas, las organizaciones sindicales, la universidad y los profesionales liberales. ¿Sí? En nuestro país, esta información es de marzo del año 2023, ese plan también, como le decía, a nivel técnico está trabajando, que reafirma el compromiso para lograr el desarrollo sostenible rumbo al año 2050, utilizando pues, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A nivel local, ¿sí? Les puedo comentar de que el año 2021, en junio más o menos, me invitaron a dar una conferencia en un ayuntamiento que así se llaman los municipios en Valencia, porque estaban formulando, los consultores técnicos estaban formulando el plan estratégico local y querían que yo les dé un sesgo o cómo se podría incorporar el tema de los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Pues yo llegué ahí y tomé conocimiento de cómo estaban formulando el plan estratégico, totalmente participativo, participación real, porque llamaban a los diversos colectivos sociales, a los ciudadanos, a diversos talleres, entrevistas, para que se involucren en la formulación del plan estratégico, de tal manera que ellos sientan, empresarios, colectivos sociales, sindicatos, ciudadanos, sientan que el plan que se estaba construyendo era propio, era de ellos. Había un sentido de pertenencia que lamentablemente en nuestro país no hay. Y esta foto corresponde a la conferencia que yo estaba dando, entonces yo les hice un pronóstico. Le dije, si ustedes articulan
el plan estratégico que están construyendo, cada uno de los objetivos del plan estratégico que están construyendo, con los objetivos, ¿a qué objetivos del plan de la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible, está contribuyendo? Pues se van a convertir en los referentes, porque en ese momento nadie lo estaba haciendo, no solamente en Valencia ni en España, sino a nivel mundial. Y pues mi pronóstico se cumplió, porque un año después estaba yo acompañando a unos funcionarios públicos de México y Perú, en los cuales habían 2 alcaldes en ejercicio, para visitar ese ayuntamiento, para que los que venían de afuera aprendan de la experiencia de este país. Y luego, esa ciudad, que se llama un ayuntamiento de Alfafar, se animó a hacer un gran congreso internacional, en el cual vinieron de todos los países, de Perú también inclusive, a enterarse cómo es que ellos habían logrado incorporar, articular el plan estratégico con los objetivos de desarrollo sostenible. Y para que no crean ustedes que yo solamente les estoy contando experiencias de Europa, porque es una sociedad, digamos, etiquetada, desarrollada, del primer mundo, y nosotros creemos de que no podamos hacer las cosas, les voy a mostrar una experiencia de una ciudad que seguramente ustedes ni siquiera la han escuchado, que se llama Ibarra, en Ecuador. No es una ciudad importante, no es la capital, es una ciudad pequeña de Ecuador, en la cual su alcalde ha tomado la decisión política de integrar su plan estratégico participativo. Invita a todos los colectivos a sumarse a la construcción de un plan orientado con la Agenda 2030. Escuchémoslo. ¿Alguna vez ustedes se preguntaron cómo se construyeron las ciudades? ¿Cómo se construyó su ciudad? ¿Cómo en la mente de los visionarios se trazaron las calles y avenidas en las que se dispusieron casas, edificios, escuelas y parques? Hoy es la oportunidad para que todos cimentemos la Ibarra de nuestros sueños, la Ibarra del futuro, la Ibarra en la que queremos y nos merecemos vivir. Yo quiero vivir en un Ibarra donde pueda jugar con mis amigos, correr, saltar y ser feliz. Yo quiero vivir en un Ibarra de oportunidades, donde los jóvenes seamos partícipes de su desarrollo, donde se nos escuche y se nos abran los espacios que necesitamos para alcanzar nuestras metas. Yo quiero vivir en una Ibarra que mantenga su historia, sus costumbres, su cultura, sin que ello retraiga su progreso, sino que más bien lo impulse. Yo quiero vivir en un Ibarra incluyente, donde no haya discriminación, donde se respete las diferencias de la gente y se apoye a quienes más lo necesitan. Todos estos sueños pueden hacerse realidad, imaginándonos juntos el futuro, diseñando la ciudad ideal en la que podamos movilizarnos, educarnos, disfrutar y convivir con los demás. Te invitamos a ser parte de este plan de acción. Necesitamos tu ayuda, tus conocimientos, tu experiencia, tus ideas y proyectos para forjar la Ibarra del 2030. Fíjense ustedes cómo es que este alcalde invita a todos los colectivos a participar de manera conjunta en construir un plan estratégico orientado a la Agenda 2030. Es algo que todavía en el país yo no he visto, aunque en ejercicios el año anterior, en plena campaña, he dado conferencias a algunos equipos políticos y pues, hemos intentado contribuir a que a nivel político haya una orientación a estas herramientas en nuestro país. Fíjense ustedes también, en México, en el año 2019, había una conferencia sobre la Agenda 2030 y se ha constituido en esa oportunidad una red para promover la Agenda 2030 entre todos los países iberoamericanos. Y lo que me sorprendió en esa visita que tuve a México, fíjense ustedes, esta publicación de Twitter, en la cual es del año diciembre del año 2017. En diciembre del año 2017 ya había un consejo municipal para el cumplimiento de la Agenda 2030. Es algo que en nuestro país recién, a nivel gobiernos locales, regionales, están intentando impulsar. Y acá el año 2017, a 2 años que había comenzado la Agenda 2030, ellos estaban tomando en serio el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y luego hay ciudades pequeñas, como este caso Huichapan, a quien el alcalde estuvo acá en España un par de veces, que lo conozco, que también se han integrado a la red
que formamos hace unos años para promover el logro de la Agenda 2030. Y también en junio del año 2019 pues tomé conocimiento que había una red de promotores de la Agenda 2030 impulsado desde la sociedad civil. Es un importante instrumento que pues, también puede ser replicado en nuestra ciudad, de lo que es la sociedad civil. En el año ya 2022, hace poco, el año pasado, hubo un ayuntamiento, municipio que les comenté que había tenido una buena experiencia, que vinieron funcionarios públicos en ejercicio a aprender de su experiencia, pues tomó la decisión política de hacer una cumbre internacional para que vengan de todos los países a debatir, a socializar, a compartir experiencias y buenas prácticas en torno a la participación ciudadana, al gobierno abierto y la Agenda 2030. Muy bien, ya vamos terminando entonces, solamente nos falta ver el tema del gobierno abierto y los datos abiertos, y luego el potencial impacto de la investigación desde el ámbito académico para la contribución al logro de la Agenda 2030. ¿Qué es el gobierno abierto? Pues, todo comenzó en el año 2009, cuando el presidente de Estados Unidos de ese entonces, Barack Obama, emite un famoso memorándum, que es este que ustedes están viendo en pantalla, en la cual da una orden ejecutiva de que su gobierno va a ser transparente y participativo, que se abre todo al escrutinio público. Posteriormente a eso, él tuvo una participación en el año 2010 en la conferencia de la ONU, en la cual también dentro de su discurso impulsó la creación de estados abiertos. Y es en el año 2011 que se crea una alianza, que se llama la Alianza para el Gobierno Abierto, incluido principalmente, inicialmente por 8 países, y ahora son más de 70 países y más de 30 instituciones del gobierno local que participan en esta institución, en esta red internacional. Para pertenecer a esta red internacional es requisito construir y formular un plan de acción. El Perú, evidentemente, es miembro de esta red, y ya el Perú va ejecutando el 4º plan de acción y ahora mismo está formulando el 5º plan de acción de gobierno abierto. En ese plan de acción se establecen compromisos reales, compromisos tangibles para promover la participación ciudadana, la transparencia y la colaboración. Si ustedes han visto que nuestro país tiene un portal de transparencia estándar, es decir, que es el mismo formato para todas las instituciones públicas y es una experiencia exitosa, pionera en Latinoamérica. Yo siempre me he sentido orgulloso de ese portal porque en ningún país de Latinoamérica aún todavía lo tienen estandarizado, es decir, que uno puede encontrar la información de personal, la información de presupuesto en el mismo lugar. Que algunas instituciones públicas todavía no lo tienen actualizado es muy cierto, pero al menos hay una norma que establece que todas las instituciones públicas presenten y muestren su información siguiendo ese modelo, ese formato, que es el portal de transparencia estándar, que es uno de los compromisos de nuestro país. Pues, ¿qué países que no podemos conocer pertenecen a esta red? Pues México, Colombia, Perú, evidentemente, España, Panamá, Ecuador. Ecuador es uno de los últimos países que ha ingresado a formar parte de esta red. De hecho, recién están ejecutando su primer plan de acción. Yo tuve la oportunidad de participar con ellos en un curso de la Escuela de Gobierno de la OEA, que hicieron una edición especial para la Academia Diplomática. Es decir, los diplomáticos de ese país aprendieron mediante un curso de gobierno abierto. Pues justamente citábamos en las diapositivas anteriores el libro Homo Deus, donde se habla del dataísmo. Eso ha dado pie, evidentemente, pues, el autor de este libro, que es Yuval Noah, no se equivocó en el año 2006 cuando dijo que en estos tiempos íbamos a venerar los datos. Justamente, pues, los datos abiertos forman parte del brazo extendido del gobierno abierto ahora mismo, tanto así que en nuestro país tenemos un portal de datos abiertos, pero aún todavía es incipiente. Los ciudadanos desconocen la forma como acceder todavía a esa información. No crean que en España sucede todo, que todo va de maravillas, también tienen problemas, como lo vamos a ver ya que estamos terminando en las últimas diapositivas. Sí, España ha avanzado a nivel europeo, tienen un portal de datos abiertos genérico de todos los países, han podido superar barreras de tipo de idiomas, de cultura, de sistemas, y tienen un portal único en el cual uno puede buscar información de todos los países de la Unión Europea. Evidentemente, a nivel país también tiene un portal muy interesante en el cual se puede acceder a información. Para los que desconocen, entre transparencia y datos abiertos les puedo comentar que la información que uno puede descargar masivamente a fin de poder reutilizarlo.
Perú también tiene su portal de datos abiertos. Acá les voy a dejar el enlace para que ustedes ingresen. Lamentablemente todavía hay información sensible de lo que es, por ejemplo, pues, compras públicas, todavía no está publicado, uno tiene que acceder al SEACE. En todo caso, esa información que no se puede descargar masivamente y se necesitan ciertos conocimientos técnicos para poder hurgar en esa información. Lo mismo pasa en España. En España también, que se puede preciar de tener un portal de datos abiertos totalmente libre, transparente, dinámico, no es así. Les comento, esta publicación que ustedes están viendo es la publicación de Twitter de un señor que tengo el gusto de tenerlo como contacto, interactuamos frecuentemente, que se llama Jaime Gómez Obregón. Acuérdense este nombre y los que tienen Twitter, síganlo, porque es una persona que está causando, para decirle coloquialmente, está poniendo contra las cuerdas a las administraciones públicas en cuanto a transparencia y acceso a la información. Pues para contarles ya en los últimos 5 minutos, él ingresó al portal de datos abiertos, al portal de compras públicas de una ciudad que se llama Cantabria, que es donde él es de Cantabria. Y encontró que la información se podía descargar de 5 en 5, que había que colocar un código CAPTCHA. Seguramente muchos al momento de hacer búsquedas en internet han encontrado que había que colocar ese famoso código que hay que poner letras y números para descargar la información. Pues él decía, ¿pero esto qué es? Esto no es transparencia, porque recordaba, al igual que en nuestro país tenemos una ley de transparencia, que había un concepto que era la publicidad activa, que uno no tenía que solicitarlo, que tenía que estar publicado, que se garantizaba el derecho, el acceso a la información. Y él decía, publica acá inclusive la norma, y él decía, pero el gobierno no los está publicando, ¿qué transparencia es esta? Decía, ¿sí? Pues su publicación, como ustedes pueden ver, viene con muchos gráficos, porque él, si bien es cierto, es un ingeniero informático, pero le va muy bien la retórica en la redacción. Entonces, él manifiesta que ha programado un robot para que pueda ingresar repetitivamente a ese portal y descargar la información. Entonces él decía que ya no lo necesitaba. Y pues notó que los datos del gobierno no eran perfectos porque habían expedientes con errores, ambigüedades y etcétera. Y decidió limpiar la información. ¿Qué hizo él? Pues él, utilizando su propio peculio, compró un dominio y creó una plataforma que cualquier ciudadano puede ingresar a buscar la información, pero de una manera gráfica. Es lo que comenta acá, que se le ocurrió hacer justo lo contrario a lo que hace el gobierno, un portal antagónico al oficial, porque toda la información se puede descargar como de un solo clic, que debería funcionar como Google. Uno va escribiendo una palabra y Google predice y te pone la palabra. Pues lo hizo. Y acá está. El portal se llama contratoscantabria.es y la información que muestra es totalmente dinámica, totalmente gráfica. Es más, y con esto vamos terminando, responde a algunas preguntas, como por ejemplo, ¿contra quién suele competir cada licitador? Pues licitador para nosotros sería proveedor, ¿sí? Si uno pone un nombre de un proveedor, sale pues, con quiénes han sido su competencia en determinados procesos de adjudicación. ¿Qué órganos suelen contratar con quién? Pues qué instituciones públicas con quién contrata. Uno pone un nombre de un proveedor y sale todas las instituciones públicas que han contratado con ese proveedor. Totalmente gráfico. Y a mí me gusta más esta pregunta que él se hace y que su página responde. ¿Cómo evolucionan las adjudicaciones en el tiempo? ¿Cómo evolucionan las adjudicaciones en el tiempo? Es decir, esta información permite verificar, uno pone el nombre de un proveedor, cuál ha sido sus ventas que ha hecho el Estado en cada trimestre y en cada año, para ver si es que ese proveedor se ha beneficiado más contratos dependiendo qué gobierno ha estado en ejercicio. Fíjense ustedes, a mí me ha sorprendido mucho, y eso no es lo único que él ha hecho, muchas otras actividades. Y luego, pues el año pasado, en mayo, dio una conferencia, un video de 40 minutos que estuvo grabado. Yo no pude ver la conferencia, lo vi en diferido, y le pregunté si es que me autorizaba a publicar extractos, porque muchas personas no tienen tiempo para ver una conferencia de 40 minutos, y pues yo tengo la intención de publicar por partes ese video. Y le pedí la autorización y me dijo que sí, que no hay problemas, que lo podía publicar. Y luego, ya vamos terminando. Este año también hubo el año pasado, en octubre, hubo una conferencia,
Y lo que me quedó grabado en esa conferencia que yo asistí como participante, dice que la administración pública necesita menos abogados y más ingenieros. Y ahí, una de las expositoras, que es una abogada, dice, ¿debe un abogado aprender a programar? Yo les había manifestado cuando comenzamos que ustedes iban a llevar más inquietudes que respuestas. Y una de las inquietudes que se van a llevar es una pregunta hacia ustedes mismos. ¿Debo aprender a programar? Independientemente de la profesión que tenga, independientemente de la edad que tenga. Pues se los dejo. Y yo ya me he respondido a esa pregunta, les comento. Pues ya estoy matriculado. Esto hace un mes en un curso de un lenguaje de programación Python. Y pues no es nada difícil, tampoco yo pensé que iba a ser más difícil, pero realmente no es tan difícil, así que yo le recomiendo. ¿Por qué? Porque así como hace unos años se estudiaba computación para manejar una computadora, ahora nadie estudia computación, porque todo es predictivo. Entonces, a medida que está avanzando el tiempo, tenemos una abundante información de todos los sectores de datos abiertos, de ODS, de Agenda 2030, indicadores. Entonces, necesitamos tener ciertas habilidades y ciertas competencias para hurgar en esa información y no tener que esperar que un programa dominical de las 8 de la noche nos esté informando sobre temas de malos manejos de presupuesto, malos manejos de contratación, malos manejos de compras públicas, sino que nosotros, utilizando esas habilidades, podemos descargar y crear portales alternativos, crear observatorios desde el colectivo social, desde los colectivos cívicos, para impulsar mayor transparencia en las instituciones públicas. Entonces, con esto terminamos. La democracia, como la conocemos, está entrando a la tercera edad. ¿Sí? Porque las nuevas generaciones ya no les satisface el hecho de ir a depositar su voto cada 3 o 4 años. Quieren tener participación activa en la gestión de las instituciones públicas. Es vital estar preparados entonces de la administración pública para satisfacer las necesidades de participación de esta nueva generación de ciudadanos. El gobierno abierto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, entre otras herramientas de innovación, son medios que deben ser usados para refundar la democracia. Las administraciones públicas deben pasar de una actitud reactiva a una actitud proactiva y predictiva en un nuevo contexto. Si yo ahora mismo sería consultor, sería funcionario público, sería alcalde, sería ministro, tendría que estar preparado para que en el Perú existan personas como este señor Jaime Gómez Obregón, de que pongan contra las cuerdas la administración pública. Mi organización tendría que estar preparada para eso. Entonces, es necesario crear una conciencia social en temas de ODS, la Agenda 2030, desde una dinámica transversal, articulada con los demás instrumentos y elementos de la innovación pública para contribuir al desarrollo de la sociedad. Entonces, pues, la oportunidad es propicia para planificar el futuro de nuestras ciudades, usando el gobierno abierto, los ODS, la Agenda 2030, como ejes transversales que nos permita un uso sostenible de los recursos del planeta. ¿Para qué? Para asegurar la prosperidad de todos como parte de una nueva agenda de desarrollo social. El desafío va a ser co-gobernar el futuro. Ya no es gobernar el futuro, es co-gobernar el futuro con los colectivos sociales para crear verdaderos espacios de participación ciudadana. Entonces, ya no se puede abordar la solución de los problemas de unas dinámicas verticales, sino totalmente transversales. El reto va a ser crear espacios, ¿para qué? Para dialogar, para compartir, para coproducir, para cooperar, para coliderar, para crear nodos de colaboración, de tal manera que podamos pasar de la gestión reactiva a una gestión proactiva y más aún predictiva, donde el activismo social, como el señor Jaime Gómez Obregón, que su ejemplo se va a replicar en muchas ciudades, en muchos países, va a jugar pues un papel muy importante para resolver problemas de forma colaborativa. La mejor forma de decir es hacer. Es por eso de que yo he trasladado el ámbito académico al ámbito real. He tomado conocimiento en una de mis clases en otra universidad de que una municipalidad no había presentado, no tenía publicado su plan estratégico ni el plan operativo en el portal de transparencia. Pues sí, ¿qué hago? No solamente hay que ser críticos y que forme parte del discurso que está mal, sino hay que tomar una posición activa. Y me he permitido hacerle una carta al alcalde y al responsable de administración pública, y ha generado que entre ellos mismos, la carta la han recibido a través del portal de la mesa de partes virtual, la carta ha sido recibida, entre ellos han generado documentación, hojas de coordinación para decir dónde está, y ¿qué creen? Me han respondido. El 15 de mayo
Exactamente hace un mes me han respondido. Es una ciudad de Arequipa, en la cual me indican de que efectivamente el plan estratégico sí está publicado, pero no en el portal de transparencia, está publicado en un enlace por ahí perdido en la municipalidad. Ni siquiera está visible. Si uno busca todos los enlaces no está, pero que existe, no visible. Me han enviado el enlace para consultar. Ahora tengo pendiente hacerles una carta, indicarles que los felicito por tener el plan aprobado con resolución y tal, que el plan está aprobado, pero no está disponible para la ciudadanía. Y lo que yo deseo es que no esté disponible para mí, sino para todos los ciudadanos. Si a alguno le puede parecer difícil implementar todas estas herramientas que hemos debatido, que hemos reflexionado en estos 50 minutos, pues le puedo decir que los pájaros nacidos en una jaula piensan que volar es una enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Bonilla. Qué bonita reflexión para cerrar su ponencia. Tenemos algunas preguntas que nos han compartido a través del chat. De todas formas, reitero a todos los presentes poder compartir sus inquietudes a través de la misma herramienta. Doctor, tenemos una pregunta aquí que dice, ¿cuáles son los principales motivos por los que aún como sociedad estamos tan desinformados? Quizás por el nivel de nuestra educación, falta de líderes con credibilidad. Le agradezco la pregunta, interesante. Me arrinconan y me obligan a tomar partido, a valorar ciertos aspectos. Pues vamos a ello. Así que hay que mojarse, dicen. En México hay una palabra que dice hay que mojarse, ¿no? Bueno, vamos a mojarnos, hay que tomar partido y no queda otra cosa. Es interesante porque estamos bastante desinformados. Es que yo creo de que la información ahora no está monopolizado. Me refiero a estos últimos tiempos, ¿sí? a estos últimos años. En el sentido de que antes, yo tengo más de 50 años, como ya se habrán dado cuenta, menos de 60 todavía, por si hay alguien que tiene dudas, y yo hago una comparación. Cuando tenía 30 años, cuando tenía 20 años, el acceso a la información era distinta. Esos que son de mi generación, recuerden ustedes, nosotros teníamos que ir a las bibliotecas. Le creíamos a los docentes porque el docente decía, no podíamos contrastar. Ahora ser docente no es tan fácil porque uno está indicando algo, inmediatamente el alumno está confirmando, está buscando la información para contrastarla. Entonces, yo creo que si ahora, no es que no tengamos acceso a la información, yo creo que hay que saber dónde buscar la información, tanto a nivel político, a nivel académico, a nivel social y a nivel económico. Yo inicialmente cuando apareció la red TikTok, dije, esto va de bailes, así que yo no me voy a ni siquiera una cuenta. Pues le soy sincero, me confieso ahora, tengo una cuenta y no he hecho ningún baile. Y los videos que el algoritmo me muestra son pocos de bailes. La mayoría me muestra de carácter académico, económico, social, político, me muestra mucho de lo que pasa en el Congreso, porque el algoritmo detecta qué es lo que tú ves. Lo mismo sucede en Twitter. Pues yo no creo de que ahora tengamos limitado acceso a la información. Yo creo que el acceso a la información en estos tiempos es abierta, es amplia, y uno decide qué leer. Yo, por ejemplo, no veo televisión, y la mayoría de los ciudadanos ya no ve televisión. Yo no veo las noticias en la televisión, pues me los muestra Twitter, o me los muestra los videos, me los muestra también TikTok. Entonces, ha cambiado. Yo no creo, para concluir, de que tengamos falta de acceso a la información. Yo creo que depende de nosotros mismos dónde buscar la información. Y lamentablemente los algoritmos, que juegan un papel muy importante, nos muestran más de lo que nosotros buscamos. Así que, pues yo los invito a no dejar de pasar, por ejemplo, una herramienta importante como TikTok para enterarse de las cosas. A mí me sirve mucho. Buenísimo, miren qué interesante. Tenemos otra, doctor Bonilla, que nos dice, ¿de qué manera podríamos cambiar el pensamiento de los jóvenes para que participen en la administración pública en la actualidad? Tremendo reto, doctor. Sí, totalmente.
Yo creo que sí. Manuel Castells hace un diagnóstico en noviembre del año 2019 y cuando nosotros lo escuchamos, yo siempre lo escucho, en esos 2 o 3 minutos que dura su resumen, pues si yo lo hubiera escuchado un año después, hubiera pensado que estaba hablando de lo que sucedió en nuestro país, porque es literal, lo que sucedió en Chile sucedió después y Manuel Castells lo dijo literalmente. Yo creo que los jóvenes no es que no quieran participar. Recuerden ustedes que las manifestaciones de noviembre del año 2020, donde fallecieron trágicamente Inti y Brian, eran de jóvenes, recuerden ustedes. Hablaban de la generación, la nueva generación, por ahí algunos decían la generación equivocada, por poner ciertas etiquetas. Yo no coincido en eso definitivamente, pero es que no están encontrando espacios. El problema no es en ellos, el problema yo creo no está en que ellos no tengan esa voluntad de participar, yo creo que sí existe la voluntad. El problema está en que la administración pública no está abriendo las puertas. Hay un concepto que se llama innovación abierta, y es lo que impulsa a este señor de Ibarra, la ciudad de Ibarra en Ecuador. Recuerden ustedes, él decía, vengan, construyamos juntos, porque lamentablemente algunos políticos o algunos funcionarios públicos en nuestro país piensan que ellos son los únicos que tienen la capacidad para generar las soluciones. Y en los últimos tiempos, a raíz de estos movimientos sociales, se está generando un nuevo concepto que se llama la gobernanza algorítmica, en la cual la administración pública está perdiendo el monopolio de la solución de los problemas. Entonces, ¿cómo generar estos espacios abiertos? Yo creo que desde los 3 niveles de gobierno, en las instituciones públicas deben crearse oficinas de innovación abierta, que es justamente eso. Yo no tengo toda la capacidad para solucionar los problemas. Pues invito a ciudadanos, a empresas, colectivos sociales, vengan ustedes y entre todos construyamos. Parece difícil, parece ilusión, no. El gobierno de Aragón, acá en España, si a la persona que ha preguntado, tome nota, por favor, gobierno de Aragón, hay un señor Raúl Olivan, con quien tengo el gusto también de conocerlo, hemos interactuado mucho, que está impulsando esta experiencia exitosa que tiene como nombre innovación abierta, que es que yo como institución pública no tengo el monopolio de la solución de los problemas. Abro, ¿para qué? Para que ciudadanos de cualquier sector, de cualquier profesión vengan y creamos laboratorios de innovación ciudadana. Y en función de eso, el ciudadano, tanto joven como adulto, como de la tercera edad, siente que los planes que se están diseñando en las instituciones públicas tienen un sentido de pertenencia, como que han participado en su co-creación y están pues, vigilantes de la ejecución de esos planes. Yo creo que por ahí va la estrategia de solución. Muchas gracias, doctor. Tenemos un par de preguntas más. Con todo gusto. Aquí nos dicen, doctor Bonilla, ¿cuál es su opinión sobre el futuro de los mercados de abastos en el Perú? Ajá. Entiendo que esta pregunta viene orientada un poco por el uso de la tecnología en las compras en este nuevo mundo, ¿no? Yo creo que efectivamente, en principio hay que pensar en la producción, y los ODS también están vinculados en mantener la producción. Ahora bien, los mercados de abastos son los grandes mercados que en nuestro país está conocido, que está impulsado por los gobiernos, Santa Anita, por ejemplo, ¿no? Y luego en otras ciudades también existen. Yo creo que siempre van a mantenerse, en el sentido de que existan compradores tradicionales y en el sentido de que los precios son competitivos. Yo justamente debatía y reflexionábamos sobre este tema con mi hijo ayer. Mi hijo tiene 21 años, está estudiando acá en la universidad, y debatíamos y él me decía de que se sentía que cuando iba al Perú se sentía un poco importante porque en los supermercados había una persona que te ponía las cosas en la bolsa. Y nosotros lo vemos como normal, porque siempre lo hemos visto, ¿no? En algunos supermercados más aún, y en otros menos. En otros creo que te llevan te llevan tu carrito de compras hasta tu vehículo todavía. Entonces justo conversábamos ayer de que eso en España no se da. Sí, en España tú terminas con la compra, la persona en la caja te dice, ¿quiere bolsas? Si tú llegas la primera vez, tú le dices, te sientes un poco incómodo en la pregunta. Claro, ¿no? ¿Cómo voy a llevar las cosas? Claro. Porque ahora la gran mayoría ya, acá en España, ya la cultura ha cambiado y ya lleva su bolsa.
La gran mayoría llevan su bolsa de tela, bolsa de plástico que son reutilizables. Muy pocas personas ya piden las bolsas. Yo mismo también ya he entrado a esa cultura y bolsas gruesas que son reutilizables y uno va al supermercado con las bolsas. Entonces debatíamos en el sentido de que él decía que en el Perú se sentía un poco más importante porque se sentía que estaba atendido, la cultura de la atención, ¿no? Yo creo que la cuestión de los mercados de abastos va por ahí, porque los mercados de abastos compiten con los otros mercados, con los supermercados en todo caso, en precio, en atención, en limpieza. Entonces, paulatinamente las nuevas generaciones, yo no sé si lamentablemente o no, pero la costumbre de las nuevas generaciones es comprar todo por aplicaciones. Compran mucho en los marketplaces, en Amazon y plataformas similares. Inclusive, yo no sé cómo será en Latinoamérica, pero Amazon mismo ahora ya tiene un sector para venta de alimentos de supermercado. Amazon ya ingresó ese. Entonces, yo creo que los mercados de abastos para mantenerse o van a tener que reconvertirse, también dar servicios por delivery o de repente también utilizar plataformas para mantenerse en el mercado. De lo contrario, pues va a pasar como lo que pasó casi con todos los nuevos inventos. Perfecto, doctor. Aquí tenemos, doctor Bonilla, ¿cómo tener el Perú una administración pública libre de funcionarios corruptos? Uy, doctor, responder esa está bien difícil. ¿Y cómo hace España con los corruptos? Y nos hace una repregunta que dice, ¿cómo sanciona a los corruptos en España? ¿No? ¿Cómo se sancionan a los corruptos en España? Fíjense que la legislación en el ámbito penal es casi el mismo. Yo vine acá ya como residente el año 2014 y en ese año que yo vine, 4 alcaldes en ejercicio terminaron en la cárcel por delitos de corrupción. Cuando nosotros, el gobierno de nuestro presidente PPK se gestionó la vacancia por temas de corrupción, en ese mismo periodo en España también se estaba dando, tiene otro nombre, ¿sí? De censura, se estaba dando la vacancia presidencial también por temas de corrupción. Igual, digamos que Europa no está exenta de esos temas. ¿Cómo combatirlo? Yo creo que ahora tenemos todas las herramientas para contribuir y para frenar la corrupción. Y yo les decía que acuérdense de este nombre, Jaime Gómez Obregón, en Twitter, búsquenlo, para que vean cómo está poniendo literalmente ahora toda la administración pública contra las cuerdas con temas de control. Porque si bien, siguiendo los lineamientos, por ejemplo, de la Alianza para el Gobierno Abierto, o los temas de la Agenda 2030, los países, todos, están publicando la información en los portales de transparencia y los portales de datos abiertos, yo creo que la solución es el activismo ciudadano. Por eso que yo lo puse en resaltador en las últimas diapositivas, el activismo social. Somos nosotros, los ciudadanos, los de a pie, los que tenemos que presionar a la administración pública para que la información la publiquen bien. Para eso tenemos que tener nosotros las competencias, las herramientas, las habilidades para poder descargar esa información, reutilizarla y ponerla para el escrutinio público como hace este señor Jaime Gómez Obregón. Y quizás para algunos sea más difícil que otros. Yo les digo, si en algo les sirve mi experiencia, yo tengo más de 50 años, he decidido justamente por estos temas a tener esa información y a mostrarla. Tengo por ahí un proyecto para crear un observatorio de datos públicos para que la información no esté ahí en ese lenguaje estructurado que solamente algunos lo pueden leer, sino que lo publiquen siguiendo el modelo de Jaime Gómez Obregón, información totalmente gráfica. Yo creo que si existen más ciudadanos como este señor de Cantabria que se llama Jaime Gómez Obregón, yo creo que los funcionarios públicos paulatinamente van a tener mucho cuidado y van a estar cuidadosos de que toda la información pues, es pública. Y hay mucha información que nosotros lo dejamos correr. Por ejemplo, el uso de vehículos. Lo dejo como otra inquietud, ¿sí? Lo dejo correr, porque yo estaba intentando hacer un proyecto de y el tiempo no me da y lo dejo correr para alguno de los casi 80 personas que está acá. Imagínense ustedes que existe una plataforma que en el peaje de la playa me capture la placa de todos los vehículos que pasen, los sábados y los domingos, especialmente de verano, y lo contraste con la información de Sonar y me diga
de a quién le pertenece. Si le pertenece a un ciudadano común y corriente, la plataforma en automático lo anonimiza y no lo muestra. Pero si pertenece a una institución pública, a un ministerio, lo muestra. Imagínense ustedes. Así como esa, pueden haber muchas otras herramientas, muchas otras iniciativas para ejercer el control ciudadano utilizando la información que está ahora mismo publicada en los portales de transparencia, en los portales de datos públicos. Así que yo creo que por ahí va la solución. ¿Sí? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Adelante, por favor. Sí, Richard, si alguien tiene... adelante. Doctor, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Le doy la Sí. gloria. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Adelante, si hay alguna pregunta. Richard creo que estaba levantando la mano. Sí, Richard está levantando la mano. Adelante, Richard. Pues no sé si tiene la opción de activar su micrófono, quizás no tenga esa opción. Sí. César, por favor, activa los micrófonos. ¿Sí me escucha? Ahora sí, te escuchamos. Adelante. Bueno, ante todo para felicitar al doctor Bonilla, igualmente a los docentes quienes vienen sobrellevando esta bonita presentación. Y pues quiero directamente referirme a la consulta o a la pregunta al doctor, que ya nos muestra experiencia a todo nivel. Mi pregunta sería, doctor, ¿cómo propiciar una administración pública, ¿ya?, con de repente planes estratégicos o políticas nacionales o políticas públicas que no incluyan, digamos, cambios sustanciales de repente a nivel estructural? En un estado peruano como la tenemos, con problemas, como usted verá, en 5 años se ha tenido pues 5 presidentes, es algo ilógico, y más aún problemas que nunca cambian. Y sin embargo, pues la corrupción que tenemos es un problema muy grande en el Perú. La delincuencia, la falta de seguridad es otra. La situación económica del país es prácticamente muy inestable. La estabilidad política, mucho más. Y un costo de vida a precios altos. Un desempleo, faltas de trabajo, gestión del gobierno de repente y una pobreza extrema que cada vez se está dando mucho más. En ese sentido, ¿a qué medida, basado, digamos, orientándonos a lo que usted menciona, a la Agenda 2030, y qué tipo de cambios podemos propiciar a nivel del plan estratégico, políticas nacionales o políticas públicas, pero pues de todas formas va a incidir, digamos, en una modificación estructural o sin ellas? Esa es mi consulta. Muchas gracias. Gracias, Richard, por la consulta. Mira, te comento. Yo que he tenido la oportunidad de poder contrastar la gestión pública en nuestro país, algunos países de Latinoamérica que he estado presencialmente realizando algunas actividades y ahora en España, me he dado cuenta de que a nivel normativo en nuestro país está muy bien planteado, porque recuerden ustedes que en el año 2002 se estableció el Acuerdo Nacional justamente para solucionar este tema de la inestabilidad de los planes a nivel país, porque antes del Acuerdo Nacional pues no había, digamos, una política de Estado claramente definidas. En el año 2002 se establece el Acuerdo Nacional y ha tenido como propósito establecer las políticas de Estado, para evitar de que venga cada gobierno y pues tire por la borda todo lo que se ha avanzado y crea algo nuevo. A raíz de esa fecha, pues hasta el momento tenemos 35 políticas de Estado, y la última justamente es de reforma estructural, de transformación digital. Entonces, eso está muy bien. Hagamos memoria. En el año, cuando ganó en la segunda oportunidad que se presentó el presidente Ollanta Humala,
Su partido en el año 2002 no tenía inscripción, como lo cual su partido no había pertenecido al Acuerdo Nacional y no había firmado la política de Estado. Para los que no conocen, el Acuerdo Nacional es un ente que participan todos los partidos políticos que tuvieron inscripción, los gremios empresariales, los gremios sindicales, inclusive la conferencia episcopal y también la academia. Es un espacio tripartito de diálogo y generación. Entonces sucede que cuando el señor Humala pasa la segunda vuelta, se dan cuenta de que él no había suscrito el Acuerdo Nacional, que su partido no había suscrito, entonces no tenía vinculación, no tenía obligación de cumplirlo, no estaba suscrito. Tanto así que su plan de gobierno inicial era pues, orientado hacia izquierdas, ¿no? Ya todos lo sabemos. De cara a la segunda vuelta, algunos políticos de derecha se dan cuenta de esto y manifiestan que el señor Humala no ha firmado y lo invitan a suscribir el Acuerdo Nacional y previo a la segunda vuelta él suscribe y se compromete a cumplir el Acuerdo Nacional, que eso quiere decir que se compromete a cumplir las políticas de Estado, que son las políticas no del gobierno, sino del Estado, como país. No ha formulado solo el gobierno. Hay que tener claro acá que no es que el gobierno pertenece, no es que el Acuerdo Nacional pertenece al gobierno, al revés, el gobierno pertenece al Acuerdo Nacional, porque es un ente que está sobre el gobierno. Entonces, pues gana las elecciones. Ahora hagamos memoria. Cuando el señor Castillo pasa la segunda vuelta, pues nadie le dice de que su partido no había suscrito el Acuerdo Nacional. Ahí tenemos un problema. Porque nadie le dijo que nadie notó, y hizo notar y lo obligó políticamente a suscribir el Acuerdo Nacional. Perfecto. Eso por un lado. Lo que se tiene que hacer y lo que se hace en los países en desarrollo es de que exista una articulación entre las políticas de Estado, en otros países se llama políticas públicas, en otro país se llama política de Estado, con el plan de gobierno. El plan de gobierno, de acuerdo a lo que está establecido en nuestro país, cuando un gobierno gana las elecciones, en el cuarto mes, a máximo el cuarto mes, tiene que publicar su plan de gobierno. No el que manifestó en las elecciones, sino el plan de gobierno articulado con la Agenda 2030, en nuestro caso, articulado con las políticas de Estado y con el gobierno abierto. ¿Este gobierno lo hizo? Pues sí, por eso digo, cumplimos en el aspecto normativo. Y luego, los planes estratégicos tienen que estar vinculados con el plan estratégico de país que teníamos antes, el plan bicentenario, y luego el año pasado, en julio, se aprobó el nuevo plan rumbo al 2050, en la cual en la misma resolución se obliga y se establece de que los planes estratégicos de cada institución pública tienen que estar orientados y articulados con el plan estratégico nacional. Ahí sí fallamos, porque en las diversas asignaturas que yo llevo, que también es planificación, se hace un ejercicio en el cual los alumnos analizan un plan estratégico para ver su articulación con el plan estratégico del país, para ver su articulación, en este caso si pertenecen, si es un pueblo o si es un municipio pequeño, su articulación con el plan estratégico del gobierno regional, su articulación con la política nacional de modernización de la gestión pública, con la Agenda 2030, y en eso sí, las instituciones y ciudades pequeñas pues no lo cumplen. Yo creo que ahí está el problema. Entonces, para ello es importante que los alumnos, en este caso, que están estudiando gestión pública y que están vinculados a estos procesos, interesados en estos procesos, tomen conocimiento de esos instrumentos, de esas herramientas, de esa normatividad, e intentemos cumplirlo, intentemos tener no solamente una labor académica y hagamos unas tareas unos trabajos de participación que se queden solamente en el aula, y hagamos unas tesis que solamente vayan a ir a la biblioteca y que nos sirvan para aprobar, para obtener el título, sino que traslademos las experiencias al ámbito real. Y eso es lo que en esta universidad se está impulsando. ¿Por qué? Porque pues, el mundo no cambia con nuestro ejemplo, el mundo no cambia con nuestra opinión, sino con nuestro ejemplo. Yo creo, ya para terminar, que a nivel normativo las estructuras están dadas. Yo creo que lo que falta es la articulación, y para esto es importante trabajar con los planes estratégicos, que los planes estratégicos estén totalmente articulados a los planes estratégicos superiores y por ende al plan estratégico nacional y a las políticas públicas y algunas disposiciones a nivel macronacional. Espero haber absuelto un poco tu consulta, Richard.
No sé si alguien más quiere participar, porque había levantado la mano Javier, pero ya no lo veo levantando la mano. Dentro de una controversia. Ese es el... Ahí está, Jorge, adelante. Adelante, chicos. Hay bastante camino por recorrer. Buenas tardes, doctor Bonilla. Buenas tardes a los organizadores de esta actividad. Quiero provocativamente mencionar algunos aspectos. Yo soy antropólogo y como antropólogo el tema cultural siempre está en mis reflexiones. Y quisiera referirle tres puntos muy brevemente. El Perú es un país multilingüe y multicultural. Es un país fragmentado y en lo económico es un país con una enorme informalidad. Y cuando hablo de informalidad me refiero no solamente a la informalidad en términos económicos, sino informalidad, por ejemplo, en la forma de gobernarse. Más peso tiene en una localidad una autoridad regional, ¿no?, el APU, que un alcalde. Por lo tanto, el Estado, de manera formal, muchas veces no tiene capacidad para gobernar. Dentro de esta situación que es el país donde la tradicionalidad trata de salir de alguna manera de la situación de marginación y donde la modernidad en los últimos años ha avanzado tanto, ¿cómo se puede mirar el futuro? Porque evidentemente hay temas previos para resolver, hay agendas previas. Y finalmente, ya el tema más provocador. El Perú tiene cerca de 70.000 millones de dólares de reservas internacionales netas. Es una de las economías más sólidas de Sudamérica y el sol peruano es considerado una de las monedas más duras. Y aunque los números macroeconómicos, las cifras macroeconómicas del país están muy bien, sin embargo la gente sigue saliendo a protestar porque hay situaciones sociales, deudas sociales que ninguno de los gobiernos ha atendido recientemente. Son reflexiones, doctor. No podía dejar de presentar este punto de vista porque no voy a tener próximamente la oportunidad de dialogar con una persona tan distinguida como usted. Muchas gracias y a la universidad felicitaciones por esta actividad. Gracias, Jorge. Si me permites, el derecho de réplica. En principio, el privilegio es mío de tener profesionales interesados y con un gran valor humano, y tu participación da prueba de ello. Solamente decirte, como antropólogo que eres, sabes de que la cultura no se cambia por una norma legal, por disposiciones reglamentarias. La cultura pues se cambia con el ejemplo. Así que nos toca, por eso que ustedes han manifestado que en cierta parte de la ponencia he hablado a título personal y he citado algunos ejemplos de que tenemos que traspasar el ámbito académico al ámbito real. Es la única manera del día a día de contribuir a que nuestra ciudad cambie. Y efectivamente, hay una informalidad terrible en nuestro país, y las personas que han salido del Perú yendo a Chile nada más, por ejemplo, uno va a cruzar la calle y viene un vehículo y uno como peruano se detiene, ¿no? Se detiene porque sabe que en nuestro país la preferencia lo tiene el vehículo. Eso está reglamentado, está normado que la preferencia lo tiene el peatón. Pero mientras nosotros como peatones no hagamos respetar nuestro derecho, eso no va a cambiar. Así que, pues, insisto, el mundo no cambia con nuestra opinión, sino con nuestro ejemplo. Gracias por tu participación, y yo creo que en algún momento habrá la oportunidad de tener un contacto físico. Yo siempre estoy viajando al Perú, probablemente, así que se puede replicar esta oportunidad y podremos vernos y saludarnos, Jorge. Un gran abrazo a la distancia. Dicho sea de paso, el doctor Bonilla ha aceptado con mucho cariño dictar un curso en nuestra escuela de posgrado, así que estamos excelentemente felices y muy contentos de su participación. Hay otro Jorge,
pero ya me despisté un poco con el tema de Jorge Castillo y Jorge Hernández. Que participe Jorge Hernández, ok. Adelante. Buenos días, doctor Bonilla y doctora Gloria y a todos los participantes. De verdad que agradecer por su ponencia y su tema que ha sido muy importante, ¿no? Yo solamente quiero hacer una pregunta puntual, doctor. En el tiempo de la pandemia, un grupo de ingenieros de la UNI, ¿ya? En ese punto de la pandemia, ellos elaboraron unos ventiladores que le denominaron Fénix, ¿ya? Y sabíamos que este virus, pues, obviamente ha llevado bastantes personas. ¿Por qué cree usted que el gobierno no dio la oportunidad para que se lancen estos equipos y prefirieron tener equipos sobrevalorados de otros países? Jorge, me haces una pregunta muy difícil y la respuesta es obvia y tú la sabes. Entonces, lo único que puedo decir al respecto es de que, y no es que hay un viejo y conocido refrán que en nuestro país se dice, mal de muchos, consuelo de tontos, es que no es algo que pasa solamente en nuestro Perú. Lamentablemente, en temas económicos, mientras no exista este control ciudadano que yo llamo que tiene que empezar a nacer, a emerger desde personas interesadas, en este caso, desde el ámbito universitario, que toma conocimiento cómo es que la ciudadanía ya está despertando en los otros países. Mientras no suceda eso, pues, estas situaciones de compras dirigidas siempre van a estar existiendo. Afortunadamente, yo vislumbro un futuro más prometedor, por eso que mi decisión en estudiar un lenguaje de programación, que yo soy totalmente ajeno a eso, ha partido de ahí, porque yo creo que tengo una responsabilidad como ciudadano, no solamente para contar las buenas experiencias, cómo están sucediendo las cosas en otras latitudes, sino creo firmemente en que el control ciudadano y el activismo social va a jugar un rol fundamental en el futuro para que esas situaciones que estamos acostumbrados a ver cambien radicalmente. Mientras que no haya un control efectivo, real, ciudadano, utilizando la información que ahora mismo existe en la administración pública, esto no va a cambiar. Yo creo que la satisfacción va a ser ganarle al sistema con las propias herramientas del sistema. No sé si eso absorbe tu inquietud, Jorge. Yo al inicio dije que ustedes iban a ir con más preguntas que respuestas. Sí, doctor. Sí, doctor, gracias por la respuesta. Yo me siento verdaderamente ofuscado como ingeniero, que nosotros tenemos que ser desarrolladores y que el gobierno no nos dé esa ayuda, poder ser creadores también de algo tan importante en ese entonces. Me parece que fue muy bajo, ¿no? Por parte del gobierno, ¿no? De no poder aportar con obviamente, nuestros hermanos y por qué no también lanzarlo en otros países, ¿no? Eso es lo que deja mucho que pensar. Si del gobierno hace eso, ¿qué podemos esperar en un futuro, ¿no? Igual, gracias por su ponencia, doctor Víctor. Sí, Jorge, si me permites brevemente comentarte de que la frustración que tú has sentido en ese ámbito lo hemos sentido seguramente algunos de los que están en esta sala en algún momento de nuestra vida. Afortunadamente, el mundo ya no es como fue hace 50 años y el mercado es global. Lo dije al inicio de la ponencia, de que recibamos estas reflexiones como si fuéramos ciudadanos del mundo, porque somos ciudadanos del mundo. Las fronteras ya prácticamente están en nuestra mente. Yo te invito a que esta iniciativa que tú has presentado utiliza las redes sociales, los canales tecnológicos y busca mercado en el extranjero. Yo conozco muchas iniciativas de que han saltado de sus fronteras y están teniendo éxito en el extranjero. Así que no pierda las esperanzas. Mucho ánimo, Jorge. Muchas gracias, doctor Víctor. Doctor, no sé si hay otra pregunta para ir. Javier ya levantó, Javier había
Javier, ¿puedes oírme? Sí, doctora. Adelante, Javier. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Doctor Bonilla, muy buenas tardes. Le saluda Javier Martínez, ingeniero civil de profesión. Bueno, quería hacerle una consulta respecto al desarrollo que se viene dando en la exposición que usted mencionó, lo que era la provincia, una ciudad Ibarra, que es en Ecuador, mencionando que hay una construcción ya 2030 hecha, ¿no? Por su autoridad electa, a la cual quería enfocar esto, doctor Bonilla, era lo siguiente. Si bien es cierto, tenemos conocimiento que cada municipio, tanto distrital como provincial, elabora un plan de desarrollo concertado, que es una herramienta fundamental para una gestión, tanto local como provincial, para poder enfocar y proyectar proyectos de envergadura para el desarrollo de la mencionada ciudad. Pero vemos que estos planes se ven estancados debido a temas políticos, ¿no? Entonces, veo que en mención a ello no se ha generado un desarrollo a nivel de todo el Perú. En mención a ello, hoy en día existe pues ahora tráfico, hay inseguridad, entre otras cosas. ¿De qué manera el gobierno central debe incidir en los gobiernos locales y provinciales para que se puedan ejecutar estos proyectos tan importantes que es para el desarrollo del Perú? Muchas gracias. Sí, gracias, Javier. Te hago una puntualidad. El video que vimos del alcalde de la ciudad de Ibarra corresponde al año 2019, en la cual estaba invitando a formular el plan estratégico. Y fíjate que, si bien es cierto, el alcalde tomó la decisión política, eso fue impulsado por un asesor. Yo conozco ese caso porque conozco al asesor, al consultor que estaba propiciando. Es un español, en realidad es catalán. Se llama Alain Jordà. Alain Jordà es el que ha convencido a ese alcalde. Lo llamaron, el alcalde participó en un congreso internacional donde se estaba viendo este tema de planificación participativa, pero planificación participativa real, no piezas que la disfrazan de presupuestos participativos. Cuando la planificación participativa es real, cuando se crea un ente a nivel de localidad, municipio pequeño, para construir el plan estratégico en el cual participan los empresarios, los sindicatos de trabajadores, las financieras, las instituciones académicas. Es decir, todos construyen un plan estratégico como lo ha invitado este alcalde, y de tal manera de que los ciudadanos y los empresarios, los trabajadores, todos sienten que ese plan les pertenece y participan en su ejecución y en su evaluación. Eso es lo que en nuestro país no se da. Pero no se da porque no esté dispuesto, y ya lo había manifestado, en el plan estratégico como país que teníamos, desde el plan bicentenario que se aprobó en el año 2011, en el artículo 2 de la resolución que aprueba el plan bicentenario, ya decía que obligaba a todas las instituciones públicas a articular su propio plan con el plan estratégico que tenemos como país. Digamos que a nivel normativo está cumplido. Digamos, el gobierno central ha cumplido su rol. No lo estoy defendiendo, ¿sí? Pero ha cumplido su rol de normar esa situación. Yo creo, insisto, que la solución viene, como ya han pasado muchos gobiernos y muchos procesos, y no vemos que esto no cambia desde la administración pública, lo que tenemos que impulsar nosotros es, de que ustedes que están alumnos de una maestría en gestión pública, yo siempre los invito, en principio, a convertirse en activistas sociales. Segundo, en convertirse en consultores si es que están trabajando ahora mismo en la administración pública, pidan a sus jefes, si ustedes son jefes, utilicen las diapositivas, autorizo a que utilicen las diapositivas, pónganle su nombre y cuenten cómo es que está sucediendo las cosas de la planificación participativa, ODS, Agenda 2030, gobierno abierto en otras latitudes y cerca nada más en una ciudad casi desconocida como Ecuador, de tal manera de que se transmita esta ola de conocimiento, de buenas prácticas, de interacción. Y si ustedes son consultores, convenzan al jefe. Los jefes o los políticos tienen otros objetivos, que todos lo sabemos. Pero ¿a qué apelo yo? Cuando yo estoy asesorando a un político, apelo al rédito político. Le digo, tú eres alcalde distrital, muy bien. Antes no había reelección, creo que ahora sí. Perfecto, pues ¿quieres construirte un alcalde provincial o un gobierno regional? Pues sal del anonimato. Yo como consultor te voy a ayudar a salir del anonimato. Eso es lo que han hecho con el alcalde de Ibarra. Sale del anonimato, hace una muy buena gestión, hace obra.
construye un plan estratégico real, concertado, participativo, y sale al anonimato. Y eso es la labor que ustedes tienen que tener como consultores. Y es más, también apelo a que ustedes, como alumnos de la maestría en gestión pública o de cualquier maestría, a rescatar esos sueños que tuvieron cuando eran niños. Cuando eran niños, tenían 8, 10 años, venía el tío, venía el la madrina o el padrino a casa, le preguntaba, ¿y tú qué quieres ser cuando sea grande? Cuando uno es niño, no tiene límites. Decía, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser presidente, yo quiero ser ministro, yo quiero ser alcalde. ¿Por qué no rescatamos esos sueños que teníamos de niño? Ahora que estamos haciendo una maestría, ahora que estamos tomando conocimiento, que estamos viendo cómo se maneja la situación de gestión pública en otras latitudes, pues si siempre nos vamos a vivir quejando, probablemente vamos a morir con esas quejas. Entonces la solución está ahí. Desde el activismo social, desde la consultoría, convirtiéndote en político, convirtiéndote en presidente. Los últimos años, ¿qué presidentes hemos tenido? Muchos criticados. Pues cualquiera de ustedes no lo haría peor. Así que los animo a asumir esos retos. Gracias, Javier, por la pregunta. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Bueno, nada, doctor, siempre cuando estamos terminando un webinar o cualquier participación que tengamos de personajes importantes y personas como usted que tiene esa sensibilización, o sea, ser tan sensible a los problemas, justo llegué tarde, discúlpeme, doctor, porque estaba en una entrevista en vivo en TV, soy vocera de Biner, y estábamos hablando del trabajo infantil. Entonces, por eso es que tuve ahí un percance en cuanto a tiempos, pero ya estoy acá. Quería yo, siempre, usted lo acaba de decir como especie de un mensaje, pero yo siempre les digo a mis alumnos que todas las personas que vienen acá han pasado por bastantes cosas y conocen tanto por dentro como por fuera la gestión pública. ¿Qué mensaje, aparte del que nos ha dado ahora de tener esa participación ciudadana que es sumamente importante para lograr una gobernabilidad y una gobernanza activa, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que usted le daría? Porque usted ahora nos ha conversado estos temas tan importantes y modernos, que no deberían ser modernos, que debería ser el día a día de la gestión, ¿no? Pero ¿qué les podría decir a todos estos funcionarios y servidores públicos que forman parte de la escuela de posgrado y especialmente de la maestría de gestión pública? Sí, con todo gusto, doctora. Rescatar algunos puntos que he venido señalando durante la conferencia. En principio, asumir que uno es ciudadano del mundo. Y me voy a permitir, ahora que la doctora me ha facilitado para hacer una reflexión en este último espacio, y seguramente algunos de ustedes estarán pensando, pues qué fácil es para el doctor decir esto porque él está en España, ¿no? Para los que están pensando eso, solamente les puedo decir que yo, hace mucho tiempo, a los 19 años, estaba lavando platos en un restaurante en La Victoria. El que conoce la Lima sabe cómo es La Victoria. Pues cuando yo les digo que miren la vida como si fueran ciudadanos del mundo, no es porque yo lo haya tenido fácil, porque a mí nadie me regaló nada. ¿Sí? Entonces, yo creo que eso sería la reflexión. Los límites solamente están en nuestra mente. Toquen todas las puertas posibles. Yo he tocado 1000 y se habrán abierto de cada 1000 una o dos. Entonces, utilicen estas herramientas que hoy hemos reflexionado, que no son las únicas en la administración pública. Ustedes que están haciendo una maestría en gestión pública, conviértanse en activistas sociales. Pierdan el miedo a la tecnología independientemente de la edad que tengan. Y ya les he comentado, yo tengo más de 50 años y estoy ahora culminando un curso de lenguaje de programación. Y yo no soy programador, mi profesión es contabilidad, aunque seguramente se sorprendan cómo es posible que un contador esté hablando de estas cosas. Conviértanse en consultores. Si ustedes no tienen jefes, si ustedes todavía no son jefes en sus oficinas, toquen la puerta al jefe, díganle, jefe, estoy haciendo una maestría y mira, he tomado conocimiento sobre estas cosas, regáleme media hora para hacer una conferencia acá a mis compañeros, para que vean qué cosa es la Agenda 2030, qué es el gobierno abierto, qué es la participación ciudadana. Sigan a este señor Jaime Gómez Obregón en Twitter. Está poniendo contra las cuerdas a la administración pública y es un excelente ejemplo de lo que es el activismo ciudadano. El funcionario público no es visto como el funcionario público, es visto como el servidor público. Hay que tener miedo
hay que perder el miedo a los funcionarios. Yo le he hecho una carta a la presidenta del Congreso. Me he pronunciado sobre diversas leyes. Le he hecho cartas al ministro de Defensa, al defensor del pueblo, al ministro de Justicia. Estoy hablando de este gobierno. Le he hecho cartas a la Comisión de Defensa del Congreso, a la Comisión de Vivienda. Pues, ¿por qué? Porque considero de que uno no solamente debe trabajar en el ámbito académico. El ámbito académico está perfecto, pero tiene que cruzar ese puente entre la teoría y la práctica y convertirse en activista social. Convenzan, si están trabajando con un ministro, con un alcalde, pues hágale una conferencia a puertas cerradas, dígale qué es lo que puede ganar como réditos políticos. Hay que apelar y frotarles el ego y decirle que tiene que pensar en escalar posiciones políticamente. Si es un alcalde distrital, pues tiene que aspirar a ser alcalde distrital, para lo cual tiene que hacer una gestión perfecta, una gestión excelente, con verdadera participación ciudadana. Luego, pues si es alcalde provincial, para gobernador de gobierno regional, si es de gobierno regional, para que sea congresista, si es congresista, para que sea ministro, si es ministro, para que sea presidente. Hagan memoria, en los últimos 20 años, los presidentes han salido de la nada. Son lo que se llama en política outsiders. El mismo señor Fujimori, pues era profesor de una universidad, no era político. El señor Toledo, que vino de Cabana y luego se fue a la universidad y salió también de la nada. El señor Ollanta, igual era un militar, no era política. El señor PPK, que era un empresario. El último presidente que hemos tenido, Pedro Castillo. Entonces, yo apelo a esas aspiraciones que tenían ustedes cuando eran muy niños y hay que rescatarlas y despertarlas. Yo creo, y si me permite, doctora, terminar con una última reflexión sobre este proceso de aprendizaje. Yo creo, y soy un firme convencido de que en un mundo de cambios tan drásticos, tan repentinos, el éxito va a estar solo garantizado para las personas que continúan aprendiendo como ustedes. Porque las personas que han aprendido en el pasado están preparados para un mundo que ya no existe. Gracias, doctora. Muchas gracias a usted, doctor. Lo veo pronto, que igual estamos conversando. Y gracias a todos los participantes. Ha habido una audiencia bastante alta y es una hora compleja. Porque todos están trabajando, pero les agradezco infinitamente que hayan participado. Estos eventos simplemente lo hacemos por ustedes y nada más que por ustedes, para poder tener otras perspectivas dentro de la gestión pública. Muy bien, doctor. Le mando un abrazo a distancia y esperamos tenerlo pronto. Claro que sí. Muchas gracias a todos. Un privilegio haber estado con ustedes. Hasta la próxima. Gracias, cuídense todos, los veo pronto. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias, gracias a ustedes. Un gusto saludarlos a todos.